54 años de experiencia los avalan en el mundo del merchandising y la grabación. Grañeda no ha dejado de crecer y reinventarse desde que en 1971 abriese sus puertas por primera vez en la calle Miguel Íscar. Hoy visitamos su sede en la calle Estaño número 27 para ver cómo han evolucionado y todo el camino que les queda por recorrer. Bueno, y para conocer bien Grañeda estamos con su fundador, José Luis Grañeda. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, José Luis, me gustaría que me contases exactamente qué es Grañeda y a qué se dedica. Grañeda, desde el inicio de la empresa empezamos haciendo merchandising, que son bolígrafos, llaveros, calendarios, muchas cosas de estas. Todo menudencia, pero todo grabado. Todo grabado. Nuestro oficio es grabar cosas. Claro, pero desde 1971 que vosotros comenzasteis con este negocio, bueno, pues todo ha ido evolucionando mucho, habéis tenido que iros adaptando. Sí que me gustaría, José Luis, que me contases un poco cómo fueron aquellos comienzos, cuando tú pusiste en marcha esta empresa, que al final, pues ahora es como si fuese uno de tus hijos, ¿verdad? Sí, bueno, yo empecé con 20 y tantos años, con una ilusión enorme y lo que era para mí novedoso, porque yo antes no había trabajado estos artículos, pero las ganas que tenía y la lucha que había que hacer y desbancar a la gente que había, la poca gente que había en Valladolid, pues eso, esa ilusión es la que me llevó a triunfar, porque luego, desde luego, hemos triunfado en esto. Hemos estado muchos años como primera figura en este aspecto en Valladolid, claro. Nos lanzamos a hacer calendarios, a hacer bolígrafos. En principio los calendarios fue una solución muy grande. Y luego, aunque era muy dura porque tiene muchos entresijos. Pero en realidad lo que había que hacer era producir contra más mejor, contra más barato mejor, y contra más clientes cogiéramos, y tuvimos un montón de clientes, pero muchos clientes tuvimos al principio, bares o cafeterías, restaurantes, sobre todo hacíamos mucho para empresas de piensos, por ejemplo. Me recuerdo para Renault también, empezamos a trabajar con Renault, que fue un paso bastante importante. Y José Luis, ¿cómo te das a conocer? Porque realmente, claro, los medios que hay ahora no son los mismos que había antes. Tú llegabas, ¿no? Te cogías tu maleta y ¿qué hacías? Eso es, ahí maleta, como yo digo, de maleta. Me acuerdo yo que me iba a las empresas, pues, igual a los bancos, cajas de ahorro, a muchos sitios, pero con la maleta, porque había que llevar muestras. Antes no había catálogos, Antes era todo a base de llevar las piezas físicamente para que las vieran, les dábamos un presupuesto, te encargaban las cosas y nada, venga, a entregar. Pero no solo cambia respecto a ahora la forma en la que te relacionabas con los clientes, como decimos, con esas muestras para enseñárselas, sino que también, bueno, pues cambia la manera de trabajar, porque evidentemente ahora no tenemos los mismos medios, las mismas máquinas que teníamos cuando usted empezó, ¿verdad? Sí, exactamente. Antes se empezaba sin nada, prácticamente sin nada. Para hacer calendarios, pues con una grapadora para sujetar la faldilla, lo que son los meses. Ahora hay máquinas que te lo hacen automáticamente y ponen las varillas y todo. Y los bolígrafos, compramos una máquina que todavía la tenemos, una máquina de tampografía, que se llamaba así, tampografía, para grabar bolígrafos y encendedores. Y eso, pues, fuimos poco a poco, las máquinas de grabar en bandejas, en placas para trofeos, placas de homenaje. Todo eso se hacía con una máquina de mano. Era como copiar letras. Se copiaban las letras, pero luego llegó ya una máquina automática que te ponías y te hacías bandejas en media hora o una hora, te hacías 100 bandejas. Antes tardábamos un día entero en hacer 100 bandejas.
Y si, por ejemplo, tenía que hacer el logo de una empresa, ¿cómo lo hacía? Porque, claro, ahora lo vemos muy sencillo con los medios que hay, pero antes no era tan sencillo. Muy buena pregunta. Si cuento esto es anécdota. Yo tenía 2 o 3 dibujantes que en casa eran empleados, que en casa hacían los dibujos. Te daban una idea el bar o si tenían un anagrama y eso, pues claro, no había dibujantes que te lo hicieran, no había máquinas que te hicieran como ahora un logo especial. Ibas a las casas por las noches, dejabas los trabajos y a los 2 o 3 días ibas a recogerles y de ahí se hacía un cliché. Un cliché es un fotolito, vamos, una pieza para poder grabarlo. Y luego era el caso en llevar ese trabajo a las fábricas que eran de Barcelona, la mayoría eran de Barcelona, de Madrid o de Valencia. Y era llevar el correo. Yo iba hasta la estación a llevar el trabajo, los dibujos y echarles en el buzón del tren para que llegaran cuanto antes, porque había días que no se podía, no tenías tiempo. ¿Cómo han cambiado las maneras de trabajar? Entiendo que también, por ejemplo, la llegada del fax o del correo electrónico también fueron grandes hitos dentro de Grañeda, ¿verdad? Sí, tienes razón. Otra buena pregunta. El fax fue una maravilla. Cuando llegó el fax nos quitaba de hacer lo que yo hacía, de ir a la estación a llevar las cartas para que salieran ese mismo día y lo tuvieran en fábrica a los 2 días o 3, que tardaba correos, no tardaba ni más ni menos. Y el fax fue una gran herramienta. Al final, José Luis, son 54 años de historia, 54 años de trabajo en el que, desde luego, imagino, bueno, pues habrán pasado momentos muy buenos, pero momentos también no tan buenos, momentos más duros en los que, bueno, pues ha habido que trabajar aún más duro si cabe, ¿verdad? Mucho, las he pasado canutas. ¿Cuáles serían esos momentos? Pues en Navidades, que se juntaban 100 pedidos para entregar antes de que llegara el día de la lotería, que es el día clave de haber entregado casi todo. Pues no sé, no nos daba tiempo, porque eran dibujos que había que hacerles a mano. Y entonces la mayoría de la gente quería su merchandising, su bolígrafo, su encendedor. Los bares lo querían dar en las fechas de Navidad. Entonces la única forma de hacer eso, horas y horas y horas, hasta las tantas de la noche, y así lo lográbamos. Cuando llegó el Corte Inglés, pues los regalos, por ejemplo, los regalos para bodas o las listas de bodas y todo eso se lo llevaban ellos. Tenían una exposición, tenían una exposición tremenda y artículos todos los que quisieras. Nosotros éramos pobres en eso. En eso éramos ya unos negados. Lo único que nos salvaba es que nosotros hacíamos todos los trabajos pequeños, todos los pequeños los hacíamos nosotros, casi todos los que se hacían en Valladolid. Luego salió competencia también, pero vamos, vivimos una época muy buena y se ganaba bastante dinero en esa época. José Luis, hemos hablado pues de los momentos más difíciles, pero ¿qué hay de esos momentos que usted recuerde con especial cariño, con especial ilusión? ¿Cuáles serían esos momentos? Pues los que te salen bien. Otra anécdota fue de que en la Diputación había una reunión el día 28 o 29 para dar a los diputados un regalo y no tenían el regalo. Y me llaman por teléfono: oye, José Luis, que nos hace falta tenemos 20 y tantos diputados, que hay que dar un regalo a los diputados. Y digo, ¿qué tengo yo 20 y tantas cosas iguales? Porque había que darlo igual todo, claro. Pues era coger, pues teníamos, en una ocasión fueron relojes, teníamos relojes de pulsera, todos iguales, teníamos 20 y tantos o 30 y tantos. Oye, ¿te vale un reloj y tal? Pues muy bien, pero ¿le puedes grabar? Sí, hombre, para poner Diputación 2020 o la fecha, y era coger no el coche, porque no podías, desde la tienda de Claudio Moyano hasta la Diputación, corriendo por la calle con el paquete a llevarlo para cuando salieran les daban el regalo. Otra historia, salieron
un bando que el ayuntamiento sacaba a colaboración, vamos, a las agencias, nos reunió a las agencias de publicidad y en mi caso de reclamos, porque yo no era agencia de publicidad, y nos explicaron en el ayuntamiento que había que a ver quién se comprometía a hacer cosas para el Mundial 82, que era muy importante. Aquí vinieron dos o tres países muy importantes. Era Francia, era Checoslovaquia y era Kuwait. Y iba a llevarles las cosas. Querían camisetas o gorras, cosas de esas. Se quedaban con una muestra y luego nos hacían el pedido de 10, 20 o 30 de lo que se apuntaran allí. Lo que está claro es que a lo largo de estos 54 años de historia han ido viviendo cosas muy importantes, cosas muy destacadas y también han tenido que irse adaptando, ¿no?, a las circunstancias, también cambiando de lugar, porque ahora mismo estamos en el polígono San Cristóbal, en la calle Estaño número 27, pero no siempre han estado aquí, ¿verdad? Bueno, eso es otra anécdota. Hemos estado... Yo he tenido un despacho, un almacén en Las Delicias, bastante tiempo, antes de irme al edificio Madrid, que he tenido también allí luego. Y del edificio Madrid ya nos hemos venido aquí parece que va a ser ya lo definitivo. Pero he estado hasta en pisos haciendo calendarios y cogiendo a gente para que hiciera las cosas allí, en la calle Miguel Iscar, que es donde empezamos. Allí hacíamos cosas, pero no teníamos suficiente espacio para poderlas hacer. Entonces, ¿qué hacía? Había que coger algo fuera parte. Entonces, fuera parte íbamos a buscar, pues, por ejemplo, empezamos en un piso que de recién construcción, que había que subir bultos y de todo allí, y allí empezamos a grabar. De allí ya lo tuvimos que vender y tuvimos que ir a otro piso. Y así, luego a Las Delicias. Luego en Las Delicias también hemos tenido almacén, porque también grabábamos cerillas, y había una máquina que había que grabar cerillas y cosas de esas, para las bodas, o para restaurantes o para lo que sea, que es lo que se llevaba entonces. Y así han sido los cambios. Aquí cuando vimos que vendían una nave, porque aquí al principio en el polígono no había sitios donde meterte, vamos, o no teníamos nosotros dinero para poder venir a una nave. Cuando pudimos, pues nos vinimos y aquí estamos estupendamente. José Luis, entiendo que al final para usted el mayor cambio vino en el momento en el que se tuvo que hacer a un lado y ya ese momento de la jubilación, momento que usted imagino que no quería oír hablar de ello porque quería seguir en Grañeda, pero ¿qué pasó hace 11 años? Pues me costó, estaba mi mujer, también estaba conmigo y ella no se jubilaba. Venía la cosa ya encaminada, que era mi hijo con su edad, sabiendo inglés y habiendo estudiado, no como otros. Pues nada, lo cogió él, hicimos una sociedad anónima y nada, mi mujer siguió trabajando hasta que también se jubiló, que es la que llevaba la tienda, los regalos y todo esto. Y nada, pues aquí a esperar la vida. Y José Luis, ¿qué consejos le da usted a su hijo en el momento en el que, bueno, él toma las riendas de Grañeda? Pues nada, trabajar y seriedad sobre todo en lo que hacemos, que esto la gente lo valora bastante, de cumplir con los pedidos, pero sobre todo trabajar y hacer todo realidad. Él se ha dedicado como hombre más moderno a comprar máquinas que son lo más normal que hay en esta época, comprar máquinas que son una maravilla, que era impensable antes. José Luis, ¿y cómo considera usted que lo está haciendo su hijo una vez que le ha dado el relevo? Pues bien, le he dejado carta blanca, totalmente. Está en las sus anchas, ahora bien, porque yo antes me metía mucho con él, claro. Al principio, es que una cosa es llevar una empresa y otra cosa es trabajar y trabajar y trabajar.
pero de alguna manera usted sigue vinculado a esta empresa, porque aunque esté jubilado, siempre de vez en cuando se pasa por aquí a ver que esto siga en pie, ¿verdad? Hombre, de vez en cuando no, casi pocos días. Casi pocos días, quiero decir, cada pocos días estamos aquí a ver qué tal están las cosas y eso. Me preocupo mucho, sí, me preocupo mucho y me importa mucho esto de que esto vaya bien. Por el bien de él, la familia y de todos. José Luis, desde luego lo que está claro es que estos 54 años han dado para mucho, pero sí que me gustaría hacerle una última pregunta y es, ¿cómo se imagina usted Grañeda dentro de otros 54 años? Pues me supongo que seguirán saliendo máquinas, suponemos que a lo mejor tengamos mejores instalaciones y vender más, claro, el tener más empleados, y más trabajo. Bueno, el trabajo no nos falta, gracias a Dios, ¿eh? Muy bien, José Luis, pues enhorabuena por todo lo que ha creado, enhorabuena por el magnífico trabajo que lleva haciendo 54 años y desde luego... Ya está bien. Ya está bien. Que se me han pasado volando. Y desde luego, bueno, pues un placer visitar las instalaciones de Grañeda. Así que si le parece, vamos a hablar ahora con su hijo, quien tiene ahora mismo el testigo de esta empresa, para que nos cuente, bueno, pues la versión 3.0 de Grañeda. Vamos a hablar con él. Muy bien. Muchas gracias. Y vamos ahora a hablar con el presente de Grañeda, que es José Miguel Grañeda, el administrador. Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, tú eres el hijo de José Luis, tú eres quien ha tomado el relevo de la empresa hace ya más de 11 años, pero realmente tu vida ha estado realmente paralela y vinculada a esta empresa, porque en el momento en el que nace esta empresa prácticamente naces tú, ¿verdad? Sí, la verdad que yo nací en octubre del 70 y la empresa se fundó en enero del 71, o sea, 3 meses tenía. ¿Cómo recuerdas, bueno, pues aquellos comienzos de la empresa? Evidentemente al principio eras muy pequeño, no tienes recuerdos, pero seguro que prácticamente tus primeros recuerdos son aquí. Sí, yo desde pequeño veníamos con mi madre a buscar a mi padre al trabajo. En un principio era en Miguel Íscar, que me acuerdo que era en un primer piso y me parecía que era una altura, porque no había ascensor en esa casa y me parecía que era muy alto aquello y que me cansaba mucho. Y luego ya cuando era un poco más mayor, mi padre en verano me llevaba con él a ayudar. Era una economía las que había antiguamente, que había que ayudar todos en casa y ayudábamos allí en el almacén, con, pues, yo qué sé, abriendo cerillas para luego que las grabara él o grapando o metiendo agendas en unas fundas que se hacían por entonces. O sea, siempre lo que se puede decir es una empresa familiar, que la familia ayudaba a la empresa. Y como empresa familiar, no sé si siempre tú te imaginaste trabajando aquí y tomando las riendas de la empresa. En un principio, cuando era pequeño, pues sí, era lo que veías y que querías trabajar en la empresa y seguir un poquito el testigo de tu padre, ¿no? Luego ya, según fue avanzando la vida, los estudios, pues vas sacándote una licenciatura y dices, bueno, pues a lo mejor puedo seguir trabajando aquí, pero a lo mejor también puedo trabajar en otro sitio. Y al final la vida te va colocando, empiezas un poquito en la empresa a ver lo que pasa y al final, mira, hasta hoy. ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? Hasta el momento en el que realmente ya no eres un trabajador más, ya no es que tú seas uno más dentro de la empresa, sino que realmente eres quien lleva las riendas de ella? Bueno, yo cuando entré en la empresa sucedió una cosa que como sucede en todas las empresas, la introducción de la informática y las computadoras, pues eso a mi padre en ese sentido no lo dominaba, como gente de esa generación, ¿no? Y entonces, en principio fui informatizando lo que era la empresa, tanto los procesos de contabilidad como los procesos de impresión. O sea, empezaron a ser las primeras máquinas de impresión asistidas por ordenador, que se llamaban, con pantógrafos, que eran sin colores, y luego, pues poquito a poquito fue evolucionando todo eso, te vas involucrando en la empresa. Al principio era como una especie de, pues las máquinas de impresión digital, era el que las seleccionaba, las buscaba y me formaba para dominarlas, y al final te metes en el sector de producción y ya vas cogiendo luego cuando llevas más tiempo
y tu padre también se va haciendo mayor, pues dices, pues las riendas y te vas involucrando más en el tema comercial y el tema general de toda la empresa, todo lo que lleva. Porque realmente tú has ido viendo toda esa evolución. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, los productos que vendéis ahora respecto a los que vendíais al principio y nos comentaba antes tu padre? Bueno, yo la verdad que cuando me incorporé a la empresa ya había catálogos y ya casi todo era importado, ¿no? Pero sé que al principio toda la fabricación era nacional y los proveedores, no había internet, había que buscarles con el coche, por teléfono, por las páginas amarillas, aunque parezca una cosa muy antigua, pero es como empezó mi padre. Y ya cuando me incorporé yo había catálogos importadores. Luego, pues como todo, el tema de correo electrónico empezó cuando empecé yo también, y eso lo ha dado una velocidad, un desarrollo, y es una cosa un poquito de, ahora vamos demasiado deprisa para todos. Ahora, como todo es tan fácil e inmediato, también queremos que todo sea fácil e inmediato, y muchas cosas llevan su proceso. Cuando llegué yo a la empresa ya era producto todo importado, con catálogos de 200, 300 productos, y ahora son catálogos con 3.000, 4.000 productos. O sea, prácticamente lo que no vendamos nosotros en el merchandising publicitario no existe. Porque podríamos decir que se puede personalizar todo. Todo lo que tenemos en catálogo, sí. Otra cosa es que muchas veces cómo lo queremos personalizar es lo que no se puede. Date cuenta que mucha gente quiere personalizar cosas y lo quiere personalizar en la totalidad del producto, y lo que les decimos que eso no se puede hacer con las técnicas que tenemos aquí. ¿Y por qué? Yo lo he visto, te dicen algunas veces sí, pero muchas veces, por ejemplo, una bolsa, si la confeccionas, una bolsa confeccionada, no la puedes grabar totalmente. Otra cosa es que tú desarrolles la bolsa de cero, imprimas lo que es la tela y a continuación la confecciones. Entonces sí que puedes obtener otros productos, pero por personalizar prácticamente todo. Otra cosa es cómo lo quieres. ¿Y cuánto tiempo puede llevar personalizar cualquiera de los artículos que podéis ofrecer aquí en Grañeda? Todo varía del grado de complicidad y de las cantidades también, y luego también de la carga de trabajo en ese momento en el taller. Por ejemplo, en esta época del año se personaliza en la mitad de tiempo que si viene una persona en noviembre. En noviembre la carga de trabajo es tan alta, tanto nuestra como nuestros proveedores y en general en el sector, que se tarda prácticamente un mes. Ahora podemos ser capaces de un pedido que nos hagan el lunes, tenerlo para el viernes. Intentamos siempre mejorar lo que había antes, y no mejorar en el sentido de que voy a ser mejor que mi antecesor, no, simplemente que la competencia, los mercados te exigen ser mucho mejor que antes, porque hay mucha más competencia. O sea, si mi padre fue difícil en su día porque no había dónde comprar o dónde, entonces tuvo que buscar las habichuelas, ahora el problema es que sabes dónde están las cosas, pero también lo saben los de al lado. Entonces, al final tienes que dar algo diferencial, y nosotros en el tema de producción, en el tema de producción digital, intentamos darles esa diferenciación sobre otras empresas. ¿Y cuál sería para ti la clave del éxito de esta empresa? Porque realmente no todo el mundo puede decir que lleva 54 años dedicándose a un mismo sector, dedicándose a esto de la manera en la que vosotros lo habéis hecho. ¿Por qué crees que ha tenido éxito Grañeda y por qué ha supuesto también, bueno, pues un hito dentro de la historia de Valladolid? Bueno, Grañeda al final fue la primera empresa de reclamo publicitario, ahora se llama merchandising, y sobre todo el éxito yo creo que está en la fiabilidad. Generalmente es un sector que sé que por fechas o por lo que sea muchas veces no se entrega la mercancía a tiempo, pero en ese sentido nosotros siempre hemos sido sinceros, en el sentido de que si se puede hacer algo, te lo hacemos. Si no, en el momento en que nos lo encargas te decimos, para esa fecha no llegamos. Y en ese sentido siempre hemos intentado no dejar a nadie colgado, tirado. O sea, es lo más importante, que se fíen de ti y que tengas credibilidad. ¿Y cómo es el día a día aquí para que, bueno, siga habiendo esa clave del éxito que tú me decías, esa fiabilidad? ¿Cómo trabajáis? Pues la clave principal es el trabajo, pero sobre todo organizado, ¿no? Al final, aunque ahora mismo en Grañeda hemos tenido épocas que éramos 10 personas, ahora somos 4 solamente, y la clave está en que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Cuando llega un pedido y una vez que se acepta por parte del cliente, pues entra ya en la producción, y la persona de producción es la que tiene que llevar, tiene que controlar cómo está el tema.
La parte comercial actuó anteriormente ofreciéndole las posibilidades que había y controlando los stocks que tenemos. Y al final, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer, es como siguen saliendo las cosas. ¿Y para quién trabajáis? ¿Para grandes empresas o también para particulares? Trabajamos, lo bueno o lo malo de este sector es que trabajamos desde grandes empresas como Renault o Michelin hasta para gente que quiere hacer la comunión de su hijo y quiere hacer 20 detalles. O sea, nosotros, como te ha comentado mi padre, nuestra especialización es personalización de los artículos que hay en el mercado. Y si yo, por ejemplo, estoy interesada en personalizar cierto artículo, ¿cómo puedo hacerlo con vosotros? Porque realmente también adaptándoos a esas nuevas circunstancias, a ese nuevo mundo globalizado, también tenéis la opción de, aparte de aquí directamente, también tenéis la web, ¿verdad? Claro, es muy sencillo. Entraríais en la página web nuestra, que es graneda.es, y ahí tenemos un buscador, también se puede buscar por familias, buscas lo que quieres. Incluso tenemos en la página una parte que puedes subir una foto, tu logotipo, y puedes ver una primera previsualización del artículo, ¿no? Y a partir de ahí, pues te sale el precio que saldría con esa grabación. Entonces, en ese sentido ya tienes una primera toma de contacto, y luego ya sería ponerse en contacto con nosotros y ya afinamos más lo que es el pedido. Pero más o menos ahí ya podéis ver una primera impresión tanto de precio como de imagen. Eso por la web, pero si no queremos hacerlo por la web, ¿cómo trabajaríamos? Pues entonces, bien venís aquí a nuestras instalaciones o os vamos a ver. Tenemos una comercial que visita a los clientes, pero muchas veces por rapidez lo más fácil es venir a las instalaciones. Bueno, ¿y qué resumen haríamos de estos 54 años de historia, de estos 54 años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación y sobre todo al final una empresa familiar que ya no solo es que signifique trabajo, sino también una unión, ¿no?, entre toda la familia? Pues sí, pues son muchos años en los que la aventura empezó, pues eso, con 4 o 5 artículos, y ahora, como veis, artículos hay un montón. Y luego, sobre todo, es en los procesos de marcaje, que han evolucionado muchísimo, y tienes que estar a la última. Y al final, pues eso, nosotros tenemos abajo 5 o 6 maquinarias de impresión digital, cada una en diferentes, para textil, para objetos de plástico, de cristal. Y bueno, y al final la modernización de la empresa, sobre todo, a lo largo de estos años, ha sido la clave para seguir estando en el mercado. Bueno, le hacía esta pregunta a tu padre. ¿Cómo te imaginas Grañeda dentro de otros 54 años? Pues me imagino que creo que el mercado tiende a especializarse un poquito. A lo mejor no a tener toda la gama de productos que tenemos, o derivarnos al textil, o derivarnos a lo que es el merchandising, o algún tipo de merchandising en sí. O sea, creo que al final hay que especializarse, y creo que es lo que puede ir dentro de unos cuantos años a ser especialista. Bueno, en tu caso, tú has tomado el relevo de tu padre. ¿Quién será el siguiente sucesor o siguiente sucesora? O sea, ¿tenemos ya algo en mente? La verdad que no. Tengo 2 hijos que todavía están en época de estudios, ¿no? Pero no lo sé. La verdad que aunque suene mal decirlo, aquí se hacen muchas horas, el trabajo autónomo es muy duro. Y la verdad que tal como está todo el tema de competencia, también de tema de impuestos, al final las rentabilidades que te ofrece una empresa pequeña no auguro un buen futuro en plazo largo, porque cada vez, siento decirlo, pero las condiciones que trabajamos los autónomos o empresas pequeñas son peores, son más duras. Lo que está claro es que tenemos que valorar aún más, después de escuchar estas palabras, bueno, pues lo difícil que es sacar una empresa adelante, y más aún llevar 54 años al pie del cañón, como ha hecho Grañeda. Muchísimas gracias por contarnos esta historia, y un placer que nos hayáis recibido en vuestra casa. Gracias por venir, a vosotros. Bueno, y desde luego, ya saben, si necesitan algo en materia de merchandising o grabación, tienen el lugar para hacerlo aquí, en Grañeda.